George Orwell. 10 puntos cruciales sobre su vida. 1. George Orwell, cuyo verdadero nombre era Eric Arthur Blair, nació en la India el 25 de junio de 1903. Su padre trabajaba allí como un funcionario del Imperio Británico. 2. George Orwell fue educado en Inglaterra en colegios privados y muy prestigiosos, incluyendo el Colegio Eton, donde recibió una beca. 3. En 1922, Orwell se unió al servicio imperial de la policía de la India, pero renunció totalmente decepcionado 5 años después y en 1927 regresó a Inglaterra. 4. Durante la década de 1930, Orwell se convirtió en un gran periodista y escritor. Comenzó a involucrarse también en la política, uniéndose al Partido Laborista Independentista. 5. En 1937 viajó a España para luchar en la Guerra Civil Española, uniéndose al Partido Obrero Unificación Marxista, o más conocido como POUM, una facción del trotskismo. En 1945, Orwell publicó su obra más famosa, Animal Farm, o Rebelión en la Granja, una sátira política donde realiza una alegoría sobre la Revolución Rusa y el surgimiento del comunismo. 7. En 1949, Orwell publicó 1984, una famosa obra y una novela futurista distópica donde habla sobre el comunismo y sobre el control de la vida de los ciudadanos. 8. Orwell sufrió un problema de salud muy fuerte, un problema crónico, incluyendo la tuberculosis, durante gran parte de su vida, y murió a los 46 años, en Londres, un 21 de enero de 1950. 9. Además de sus novelas, Orwell también escribió una gran cantidad de ensayos políticos y sociales, incluyendo Homenaje a Cataluña, sobre su experiencia en la Guerra Civil Española y discursos sobre la libertad de prensa. 10. La obra de George Orwell ha sido adaptada al cine y se han realizado una cantidad innumerable de series y películas, incluyendo entre ellas una película animada sobre Rebelión en la Granja y otra, por supuesto, de 1984. Relación entre la Rebelión en la Granja y 1984. La relación entre la Rebelión en la Granja y 1984 radica en el hecho de que ambas obras abordan temas políticos y sociales a través de una crítica al totalitarismo y el abuso al poder por parte del Estado. En la Rebelión en la Granja, Orwell utiliza una alegoría para representar la Revolución Rusa y posteriormente el ascenso de Stalin al poder. En la novela, los animales de una granja se rebelan contra los humanos, que son sus opresores, y crean una propia sociedad. Pero luego, unos pocos cerdos manipulan a todos, estableciendo un régimen totalitario. La novela es una crítica a la tradición de los ideales revolucionarios y a la corrupción del poder. Por su parte, 1974 es una novela distópica que describe un futuro totalitarista con un gobierno controlado y que somete todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. La novela se centra en la vida de Winston Smith, burócrata del gobierno que comienza a cuestionar el régimen autoritario y la manipulación de la verdad y la historia. La novela es una crítica al control del Estado sobre la información y la manipulación de la realidad para mantener el poder. Ambas obras comparten temas como el abuso al poder, la manipulación de la verdad y la corrupción de los ideales revolucionarios, como ya se ha nombrado. Orwell muestra cómo el poder absoluto corrompe a los gobernantes y cómo los regímenes autoritarios utilizan la propaganda, la manipulación de la verdad y el control de la información para mantenerse en el poder perpetuamente. ¿Qué es una alegoría? La palabra alegoría proviene del latín alegoria, que deriva a su vez del griego alegoría, compuesta por alos, que significa otro, y agoría, que significa decir. Por lo tanto, etimológicamente la palabra sugiere la idea de decir algo, pero de otra manera. Es decir,
expresar una idea o un concepto de una forma indirecta o simbólicamente mediante la utilización de metáforas. Una alegoría, por lo tanto, es una figura literaria que se utilizan símbolos y metáforas para representar ideas o conceptos abstractos. A menudo se utiliza en la literatura para hacer críticas sociales, políticas, religiosas, etc. En una alegoría, los personajes, los objetos y las acciones que representan estas nociones abstractas, como la virtud, el vicio, la justicia, la libertad o la opresión. Por ejemplo, en la Revolución en la Granja, como ya hemos mencionado, los animales representan diferentes grupos sociales y políticos, y sus acciones están relacionadas directamente con un hecho histórico y con la relación, por supuesto, de la Unión Soviética y su poder absolutista. Las alegorías pueden ser utilizadas para transmitir mensajes y enseñanzas de una manera más profunda y simbólica que la narración literal. A menudo, una alegoría puede tener múltiples capas, es decir, tener significados que se van descubriendo de manera paulatina, dependiendo del contexto y, por supuesto, de la perspectiva del lector. En la literatura, algunas alegorías son muy famosas, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri, o El Gran Inquisidor de Dostoyevsky, o El Señor de las Moscas de William Golding. La rebelión en la granja. La rebelión en la granja es una novela alegórica escrita por George Orwell y publicada por primera vez en 1945. La historia está ambientada en una granja en la que los animales, cansados de ser explotados y abusados por parte del humano, se rebelan y toman el control de la granja. La novela utiliza la alegoría para criticar a la Revolución Rusa y el surgimiento del comunismo en la Unión Soviética. Los personajes son animales que representan a las diferentes figuras históricas y a las clases sociales, y la trama de la novela sigue de cerca los eventos que se han desencadenado durante la Revolución Rusa y el establecimiento del régimen comunista. El líder de la rebelión es un cerdo llamado Napoleón, que representa a Joseph Stalin. Otro de los personajes dentro de la novela es Snowball, un cerdo que representa a León Trotsky, y a Boxer, un caballo que representa a la clase trabajadora, es decir, el pueblo. A medida que la novela avanza, Napoleón se convierte en un dictador cada vez más opresivo, utilizando la propaganda y la representación para mantener el control de la sociedad y sobre los demás animales. La novela culmina en una escena donde todos se dan cuenta de que han sido engañados y explotados por Napoleón y su grupo de amigos, es decir, aquellos que establecían y fundamentaban el régimen comunista. En resumen, La rebelión en la granja es una novela alegórica que utiliza una historia de la granja y sus animales para criticar el surgimiento del comunismo y la Unión Soviética, como ya se ha mencionado, pero en general también todas las dictaduras, no solamente la de Joseph Stalin. La novela es considerada una de las obras clásicas de la literatura del siglo XX y ha sido objeto de numerosos estudios y análisis críticos.